Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Voces de mi Ciudad, donde conocemos las historias de las personas que han hecho radio, las personas que están detrás de ese aparatito que a nosotros nos causa mucha expectativa también y muchas cosas que también tenemos, como por ejemplo las voces que nos permiten también dibujar y también construir. Como muchas personas dicen, la radio es magia. Para nosotros es un honor tener en este día a una de las personalidades de la radio, 30 años de experiencia, tanto en radio, televisión y en comunicación institucional. Él es riobambeño, tiene 56 años, es una persona que ustedes lo han conocido a través de tantos años en varias emisoras de acá, de la capital ecuatoriana y también de Riobamba, donde se inició, y en la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando de Fernando Cajo Cisneros, un referente de la radio, quien nos va a conversar acerca de su trayectoria. Fernando, qué gusto tenerte en Voces de mi Ciudad y gracias también por haber aceptado para conversar tu historia. ¿Cómo fue tu inicio en la radio? ¿Cómo se inició esta afición de ti en este medio que es tan mágico, como decía en la introducción, y que significa tanto para las personas que han laborado en este medio? Qué gusto tenerte aquí también en Voces de mi Ciudad. No, el gusto es mío, mi querida Iliana. Para mí es un verdadero honor estar contigo e iniciar felicitándote que tú edites este programa, lo produzcas, porque me parece fundamental también dar a conocer quiénes están detrás siempre de ese aparatito que se llama radio o esa caja que se llama televisión. Si bien los tiempos han cambiado, yo creo que en lo fundamental siguen teniendo la misma posibilidad de comunicarse con los oyentes, con los televidentes. Te agradezco nuevamente por permitirme en estos próximos minutos conversar acerca de esta trayectoria que ya lleva algunos años y que por supuesto cada día nos compromete a ser mejores. Ahora yo de las entrevistas que hago te paso a preguntar a ti, ¿qué tiempo más o menos voy a tener para responder las preguntas? Este programa dura alrededor de 30 minutos. Entonces ahí lo que nosotros queremos conocer es tu trayectoria y sobre todo dar a conocer a todos nuestros oyentes y televidentes sobre este proceso de trabajo que has tenido a lo largo de estas casi 3 décadas. Perfecto. Bueno, indicarte a ti, a tus televidentes y a tus seguidores de que esto inició por amistad en la ciudad de Riobamba. Yo me llevaba bien con los dueños de Radio Prua, con los hijos del recordado Walter Aldaz y también de Radio Mundial de la ciudad de Riobamba y posteriormente Ondas del Chimborazo. Esos fueron mis tres primeros refugios para hacer radio. Todo empezó por la afición a la música. Empecé presentando discos, haciendo programas de fines de semana. Era para mí una maravilla estar una hora en un estudio de radio y poder poner las canciones que a mí me gustaban en esa época. Te hablo de la década de los 70, por eso es que hasta ahora escucho casi todos los días esa música de los 70, principalmente del mundo anglosajón. Música que a veces ni siquiera la puedes tú percibir en cuanto a su contenido por el idioma, pero que sí lo sientes y te trae muchos recuerdos. Así inicia entonces mi carrera en cuanto a lo que tiene que ver a la radio, después del gusto por la amistad. Yo ya vine acá a la capital de los ecuatorianos y aquí también tuve un proceso para poderme ir desarrollando. Yo en un inicio vine a estudiar tecnología médica desde la ciudad de Riobamba, pero pasé un año y francamente conmigo no iba la anatomía ni la fisiología y peor estar en un anfiteatro, así que más cómodo para mí me resultaba ir a un estudio de radio que era mucho más apasionante y menos tétrico que estar en un anfiteatro, como te digo. Aquí empecé en la radio Francisco Estéreo, la radio de los padres franciscanos. Y lo que más me ha llamado la atención, a pesar de ser un incógnito respecto a cómo se inició esa radio, es que con un amigo de apellido Vela Ambateño, nosotros íbamos todos los sábados a hacer un programa de 2 horas en la tarde. Y ahí se produjo una transición en la cual nosotros no teníamos ni siquiera discos para poner en Francisco Estéreo y a medida que avanzaba los fines de semana, nosotros comprábamos el material para poner el material que estaba de moda e hicimos acercamientos con las casas disqueras de acá de Quito para que puedan entregar material a esta radio que en un inicio fue eminentemente católica.
y lo anecdótico es que los padres iban con sotana al estudio y nosotros ya empezamos a romper todos los esquemas de lo que era la radio, me acuerdo en la época del padre Enríquez. Así, luego hubo la posibilidad de vincularse ya de forma más seria a la recordada Radio Éxito de José Rodríguez Santander. Ahí, asimismo, por amistad con su hijo José Luis Rodríguez, hicimos un programa denominado Facetas todas las noches, en la época que yo considero fue la más dura de la democracia ecuatoriana en el gobierno de León Febres Cordero. La juventud nuestra, la posibilidad de estar desde la Faxo haciendo una especie de reclamo a lo que nosotros vivíamos en esa época, hizo que produzcamos un programa en las noches, como te digo, denominado Facetas, en las cuales recuerdo gratamente a Carla Maldonado, a Fernando Arroyo, a Gonzalo Solano, al propio José Luis Rodríguez y alguien más que se me escapa. Ahí empieza el vínculo periodístico, donde conozco también ya a personas que estaban muchos años en los medios de comunicación. Luego de esa Fernando, etapa, ¿sí? sí, Fernando, tú nos has contado acerca de tu lapso también en Radio Mundial de Riobamba, en Radio Puruá y en Radio Ondas de Chimborazo. Estás haciendo una narrativa acerca de este ingreso, se podría decir, en la radio capitalina. ¿Fue fácil, fue difícil, tomando en cuenta de que si nosotros nos acordamos, la Radio Éxito quedaba a una cuadra, creo, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador? Entonces, ¿fue fácil tu ingreso acá? Porque si tú nos cuentas, por ejemplo, que en Riobamba fue más cuestión de amistad, ¿acá cómo fue? Acá ya fue, te digo, con una óptica ya más periodística, ¿no? Las ganas de hacer comunicación. Y con lo aprendido en la radio de Riobamba, que era la parte musical, empezó uno a sentir esa sensación de lo que significa hacer radio, esa posibilidad de comunicarse. Yo siempre he sostenido desde las aulas universitarias que tú eres ese enlace que hay entre el hecho, el mensaje y quien recibe, en este caso, la noticia. Así que ahí empieza el proceso noticioso en Radio Éxito, posteriormente, bueno, ahí también yo creo que primó la amistad y ya el conocimiento que uno tenía, porque imagínate que todos los colegas que te he mencionado están ubicados en medios muy, muy prestigiosos, agencias internacionales, y quiere decir que entonces ahí hubo una comunión de ideas y también de gente muy talentosa. Y las circunstancias eran extremadamente difíciles, capaz que la novelería nuestra también era lanzar una voz de protesta desde ese programa en contra del régimen de León Febres Cordero, un régimen muy duro. No te acordarás, en esa época había la presencia de ABC, Alfaro Uribe Carajo en nuestro país, y nosotros estábamos inmiscuidos en informar todas las situaciones que en esa época se daban. Posteriormente ya hubo la posibilidad de pasar a Radiovisión de acá de Quito, ya administrada por Diego Kendo. Luego de eso tuvimos ya un salto a Radio Quito con el desaparecido Iván Oña, Gonzalo Ruiz todavía está plenamente vigente, y posteriormente ya hubo la posibilidad de que te pongan en la mira otros medios, ¿no? Hubo la posibilidad de vincularse a Noti Hoy cuando estaba la cadena Camorad haciendo la primera vez en la radiodifusión quiteña un noticiero que se radiaba en 4 radios. Si no me equivoco, era Cordillera, Radio Centro, Radio Bolívar y Radio Pichincha, que se denominaba en esa época y que ahora es Hot 106, Radio Fuego, si no me equivoco. Posteriormente ya uno, al tener una experiencia en Radio Quito, que definitivamente es una gran escuela, yo creo que Radio Quito ha generado a los mejores comunicadores que se han dado acá en nuestra ciudad y país. Tú debes conocer a muchos de ellos, son tus amigos, tus colegas, y ya se produce ese bichito en cambio de la televisión, ya te toman en cuenta la televisión, y siempre me acordaré que en Noti Hoy hubo una llamada de Félix Narváez de parte de Mari Carmen Ramírez, y me propusieron que vaya de productor de Televistazo. Ahí sí te digo, sin saber leer ni escribir, dije, bueno, me lanzo, voy a producir un noticiero de televisión. Y en esa época la producción del noticiero de televisión era de 2 noticieros, de Televistazo el mediodía y Televistazo de la noche. Ahora ya todo es segmentado. Así que ahí yo creo que fue una época en la cual adquirimos una gran experiencia y ya aprendimos más de lo que era hacer comunicación. Posteriormente Fernando, ya vino la época del Noti Hoy, la época de ser satelital, la época de Distrito FM y cosas así. Fernando, hablemos acerca de Radio Centro.
para nosotros partir de ahí. Tú iniciaste la época de oro de Noti Hoy, se hablaba mucho, por ejemplo, a inicios de la década de los 90, finales de los 80, acerca de Noti Hoy. Tú estuviste también con periodistas que han dejado mucha huella, mucha trayectoria. ¿Podrías contarnos algo sobre eso? Claro, claro, era un equipo muy profesional y también joven. Yo me vinculé a Noti Hoy por pedido también de la fallecida, recordada, una gran amiga, Jenny Silva. Ella fue quien me propuso que me vinculara a Noti Hoy. En ese entonces estaban produciendo ese espacio de noticias Ramiro Carrillo, que aún está vigente, y también el desaparecido Edmundo Carrera, a quien recuerdo con muchas anécdotas. Con cariño se le decía el sordo Carrera, y a él había que gritarle para que te entienda qué es lo que querías hacer. En la parte administrativa recuerdo, claro, a Edgar Llanes como principal de la cadena Comorad y también a Bolívar Gavela. Esto funcionaba desde Radio Centro en Eloy Alfaro, frente al edificio actual de los Correos, desde el penthouse, desde ahí se transmitía el noticiero Camorad, que básicamente era una cosa muy sencilla, ¿no? Alimentar un noticiero del mediodía de media hora, en la noche otro de media hora, y cada cual iba por sus fuentes, recogía una grabación y volaba a la radio para poder poner su trabajo al aire. Esa me parece que fue una época muy digna de resaltarle, porque de ahí surgieron los noticieros grandes de las mañanas acá en el país, porque luego la visión de Edgar Llanes fue poner un noticiero parecido a los que se hacía en Colombia, en Caracol Colombia, y se fueron de viaje. Me acuerdo que la primera persona que hizo un Noti Hoy largo fue Carlos Vera. Viajaron a Colombia, trajeron el modelo, le implementaron aquí. Lastimosamente, Carlos, como tiene un carácter un poco complicado, no duró mucho tiempo. Después ya yo me quedé ahí como coordinador del noticiero, y ya vino Andrés Carrión, Mariana Velasco, y luego ya tuve que yo también vuelta a emerger a la televisión porque me llevaron a Televistazo, a Ecuavisa. Esa también es una historia, pero tu trayectoria, aparte de eso, siempre hay un vínculo, hay un acercamiento bastante grande, también afectivo con CRE de la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo inició este trabajo? Porque tú, mientras trabajabas en algunos medios, también paralelamente realizabas las coberturas, realizabas el trabajo también noticioso desde la capital de la República para CRE de la ciudad de Guayaquil. Sí, esa vinculación se da porque hubo épocas en las que se hacía cadena Noti Hoy con CRE, en la época de Rafael Guerrero Valenzuela. Y desde ahí parece que a Rafael Guerrero le gustó mi voz, le gustó lo que yo hacía, y no duró mucho ese matrimonio entre CRE y Noti Hoy, porque hay que reconocer que definitivamente Guayaquil y Quito, si bien somos hermanos, somos una sola nación, tendemos a hacer otro tipo de periodismo, ¿no? El periodismo que haces aquí en Quito principalmente es diferente al que se hace en la ciudad de Guayaquil. Yo creo que quienes han llegado a conjugar más son las televisoras. Y ahí fue cuando yo, al ir a Ecuavisa, aprendí mucho, porque primero te hacían una especie de inducción y te llevaban en ese entonces una semana, 2 semanas a Guayaquil, ¿no? Y tú pasabas ahí aprendiendo, porque la matriz siempre fue Ecuavisa, Guayaquil. Yo creo que son épocas definitivamente emocionantes para uno, ¿no? Yo comentaba el otro día en una foto que te envié, que yo conocí una computadora en Ecuavisa y el sistema ENR cuando nadie se imaginaba que iban a hacer ahora aparatitos que están en tu mesa, en tu casa, y son muy domésticos. Y también ahí es cuando yo escuché la primera vez la palabra Internet. A nosotros nos dieron un curso para el Internet ahí, y el manejo del correo electrónico, date cuenta. O sea, son épocas que uno ha vivido en esta transición tan emocionante de la modernidad, ¿no? De la informática, ahora las redes sociales y todo lo que conlleva este siglo XXI. Y en Ecuavisa, ¿con quién trabajaste? ¿Con cuáles fueron tus compañeros ahí? ¿O quiénes dejaron huella también en tu transitar? Bueno, y yo trabajaba directamente con Mari Carmen Ramírez y Alfonso Espinosa. Yo era el productor, y a mí se me vendió la idea, ni bien llegué, que productor es el que cocina, el que le dan todo para sacar un plato sabroso. En este caso era el noticiero. Y los reporteros son los que alimentaban con esos nutrientes, por decirlo así, al Más o informativo. menos eras un chef. Eso, era un cocinero de noticias. Y ahí es cuando tú empiezas a evaluar qué es lo más importante, lo más destacado, lo más llamativo, lo que más vende, etcétera. Y empieza ese proceso de poder valorar qué es noticia y qué no es noticia, ¿no? Ahora, bueno, vos tienes los fake news y no sabes qué hacer, ¿no? Porque hay fake news que de pronto te pueden confundir. Pero yo creo que la experiencia
como dice ahí un adagio, no es accidente, ¿no? Y tú puedes valorar lo que realmente es noticia y lo que no es noticia. Es una gran escuela definitivamente la radio, Radio Quito, y en la televisión fue Ecuavisa para mi persona, y yo creo que para muchos profesionales. Claro que sí. En este caso, tú has trabajado en varias emisoras y en las más importantes, por ejemplo, de tu ciudad y de acá de la capital ecuatoriana y del Ecuador. Has estado también en varios canales de televisión, como tú mismo dices, en Ecuavisa, has estado en Teleamazonas y has estado en CTV también, un canal que dejó mucha huella acá en el país. Sí, imagínate que hubo la posibilidad, yo salí de Coavisa, salí, me acuerdo, no tengo empacho en decirlo, por una divergencia con Carlos, que ahora tú sabes cuál es la situación de Carlos Ochoa, así que para no dañarme mucho el genio, yo le dije bye bye y me fui de Coavisa, ahí me fui a CITV. Esa fue la posibilidad, dejar Ecuavisa por irme a CITV, y en CITV fui director regional en ese proceso de que era el único canal satelital. Ahí me acuerdo de Álvaro Samaniego, de Carla Rossignoni, tengo muy buenos recuerdos de esos compañeros en CITV. ¿Qué Posteriormente, significaba satelital, Fernando? satelital significaba una palabra grande, saber que había los platos, las parábolas, conocer un mundo nuevo, y ahí es donde conozco mi primer celular. Eran unos ladrillos grandotes. Yo siempre me de acordar que me dieron como jefe de información un celular. Y era, pero qué maravilla, ¿no? Yo con celular y esto, cómo se habla y cosas por el estilo. Y había los teléfonos satelitales, porque tú te acordarás que en esa época también hubo el problema del CENEPA, ¿no? Y fue el Ujú. primer canal que transmitió en directo desde allá, desde el CENEPA, en el conflicto que hubo entre Ecuador. 1995. Sí, yo no te doy fechas porque puedo ser un poco impreciso, más bien voy un poco detallándose cómo ha ido evolucionando. Claro que en el paso o tal vez me olvido de algunas estaciones. Lo bueno es que de todas las estaciones en las que he estado de radio, he salido muy bien, ¿no? He salido contento, he cumplido un ciclo muy llamativo, y hubo esa posibilidad de combinar la televisión con la radio. Eso fue lo bueno. Y los que más me aguantaron, como decir, mis condiciones fue ser satelital. Yo toda la vida he combinado la televisión con la radio. Bueno, ahora últimamente ya no he hecho televisión, ahora combino con lo institucional, que también es otra faceta que agradezco a Dios que me haya dado la posibilidad de trabajar tanto en la Presidencia de la República en una época crítica, y actualmente en la Asamblea Nacional como asesor de comunicación de Patricio Donoso, un caballero, por cierto. Fernando, esta combinación también entre radio, televisión institucional da un aprendizaje bastante grande, si se podría decir, tomando en cuenta de que cuando uno está en la orilla de periodista, ve las cosas distintas de la comunicación institucional. Entonces, ¿esto también ayuda? Definitivamente. Y sobre todo yo creo que, no sé si me equivoco, pero te ayuda a definir un carácter, porque tú sabes, la mayor parte del tiempo en la empresa privada, y luego tú vas a la función pública y realmente es otro tipo de lineamientos, definitivamente lo que es el servicio público. La empresa privada se maneja de otra forma. Y en el caso de la comunicación también, nadie me va a dejar mentir, una cosa es hacer comunicación en un medio privado a hacer comunicación institucional. Fernando, pero como que la radio a ti siempre te sigue, porque si tú te das cuenta, iniciaste en tu ciudad, pero luego también pudiste trabajar en radio distrito, en radio municipal y también en la armónica. ¿Cómo se puede dar este trabajo? ¿Cómo te sentiste tú al trabajar también en una radio institucional? Porque es diferente trabajar en una radio privada a una radio que pertenezca también a determinado sector. Yo te mediría francamente eso en el grado de libertad de expresión que tienes. En la empresa privada yo creo que he gozado de mucha libertad de expresión. Ha habido algunos correctivos en alguna estación de que cuidado, no dirá tal cosa. Usted sabe, nosotros sobrevivimos también de la pauta oficial y hay que tomar en cuenta esas cosas, pero no tiene limitaciones. En cambio, en la radio pública tú no puedes decir casi nada en contra de la primera autoridad, porque hay parámetros en los cuales te fijan ciertas políticas que a la vez yo respeto, ¿no? O sea, aquí a veces nosotros los ecuatorianos, por idiosincrasia, no somos gratos con quien nos atiende bien o nos da de comer. Y yo creo que también hay que ser respetuosos en ese sentido. Lo importante es tratar
hacer una comunicación vertical lo más transparentemente posible y sobre todo, como yo siempre he pregonado, en el caso de quienes hacemos radio, tratarle con mucho cariño al micrófono. Yo creo que eso sí se ha descuidado y puedo decirlo que yo en los años que voy he tratado de tratarle delicadamente al micrófono y no tratar de hacer lo que últimamente yo considero que ha sido una aberración de la comunicación radial con ciertos programas en los cuales se oye toda clase de epítetos, toda clase de reflexiones que están totalmente salidas de todo tono correcto y en función sobre todo de que la sociedad no vaya perdiendo esos valores, que la sociedad vaya eh, siendo mucho mejor, que el trato al ciudadano sea mejor, que el trato en la familia sea mejor. Yo creo que eso ha contribuido definitivamente a perder cierto valor moral que se daba antes con un poco más de rigidez en nuestra sociedad. Creo que por ahí también está parte de esta sociedad a veces violenta que vivimos, una sociedad egoísta, una sociedad que de a poco ha ido perdiendo casi todos los valores, ¿no? Y yo creo que sí hemos sido cómplices en un menor o mayor grado ciertos comunicadores. Y sobre todo los que tienen influencia, los que tienen más rating, yo digo a veces son porque más espectaculares con el lenguaje oprobioso, con el mal lenguaje tienen, y dices, bueno, pero ¿cómo? Esos son los que tienen mayor sintonía. Pero creo que todavía confío en un Ecuador de que sabe valorar los que realmente hacen buena comunicación, sobre todo, y tratan bien al micrófono. Fernando, tienes razón en eso, o sea, la comunicación debe ser así, la información también y la radio debe ser una compañera de vida como era desde un inicio. Hablemos acerca de ti también. Tú has sido corresponsal de varias cadenas internacionales. Estaba leyendo un poco de tu perfil y decía que tú fuiste corresponsal de La Voz de América. Yo recuerdo también en mis inicios de Cuachiri cuando La Voz de América sabía dar las cintas con las noticias y todo de salud, de todo, de economía, de política, y a la tarde iban a retirar la cinta para el día siguiente dar las noticias actualizadas. ¿Qué tiempo estuviste tú en La Voz de América? Sí, estuve aproximadamente, yo creo, unos 4 a 5 años. Yo tengo una anécdota. Gracias a La Voz de América, yo me compré mi primer carro del año porque se vino lo del CENEPA y yo mandaba más historias, lo cual me permitió ahorrar y tener más ingresos. Así que yo siempre soy agradecido con La Voz de América, porque incluso guardo de recuerdo un último cheque que no cobré, ¿no? Yo creo que tal vez ya perdió vigencia, ¿no? Y le tengo ahí que dice United States De recuerdo. claro, tengo de recuerdo, pero no lo cobré el cheque, ¿no? Y yo creo que también fue una gran posibilidad de comunicarse con el mundo, de ofrecer una comunicación seria desde Ecuador, una comunicación transparente. Yo me desvinculé de La Voz de América porque había un choque de intereses. Yo en esa época entré a trabajar con Yamil Maguad y no podía participar del gobierno ecuatoriano y también ser parte, porque La Voz de América es parte del gobierno norteamericano, así que son muy rígidos los norteamericanos y me decían CGO, porque así lo pronuncian en inglés. Yo cuando mandaba los reportes decía, no speak English, pero me decían, CGO, que es Cajo, ellos lo pronuncian así, mi apellido. Entonces ahí fue cuando me desvinculé de La Voz de América. Pero yo creo que ha habido mucha gratitud hacia mí de medios internacionales. Una época colaboré con Copa los fines de semana, la cadena Cope de España, eh, la FM de Colombia también habitualmente llama, y otras estaciones que a veces uno ni se imagina, ¿no? En la última época de la pandemia, hablando con mucha seriedad, porque me llamaban y me decían, Fernando, mira, hay cadáveres botados en Ecuador, ¿cómo está eso? ¿Te has topado con alguno? Les decía, miren, yo en honor a la verdad, estoy en Quito, estoy a 300 y más kilómetros de Guayaquil, pero de fuentes fidedignas. Sé que la situación es compleja, pero no es como se pintaba. Fue horroroso, fue terrible. Así que yo tuve que salir y decir realmente lo que logré averiguar a la distancia y lo que veía en medios serios, ¿no? Y me acuerdo, esa es la última cobertura así muy trascendente que hice a nivel internacional y lo propio para una cadena, un Canal 1 de México, que creo que es la cuarta cadena ya en México. Ajá. Fernando, ¿qué significa para ti la radio? ¿Qué ha significado durante estas casi 3 décadas trabajar en este medio? ¿Qué sientes tú al estar en el micrófono? Por ejemplo, actualmente tú estás realizando las entrevistas en CRE y se te puede ver como que estás en tu casa. Es donde tú puedes expresarte y ser como tú eres.
¿Por qué? ¿Qué significa para ti la radio? ¿Por qué es importante ser la voz de la radio? Eh, Tiene una implicación especial, claro, y ahora con esto del teletrabajo, claro, yo hago desde un rinconcito por ahí de la casa y todas las mañanas me conecto, ahora con esta facilidad de las diferentes plataformas, no necesariamente tienes que estar ya en el estudio de radio, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado un sinnúmero de lecciones, desde la parte de lo laboral hasta la parte afectiva. Ha sido el mejor tiempo que has tenido para pasar con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos, en mi caso con mis nietas. Ha sido un tiempo, yo digo, por un lado complejo, preocupante, porque la pandemia sigue ahí latente, pero también un tiempo muy positivo en reencontrarte con la verdadera familia, los valores, estar pendiente. He aprendido muchas cosas que no las hacía antes, desde la parte gastronómica hasta la parte afectiva, ha cambiado, y no creo que solo en mí, en ti, en mucha gente debe haber cambiado mucho la vida en esta pandemia, que nos ha permitido estar más tiempo cercano con la familia. Y la radio, pues la radio, yo escucho todos los días radio desde que me amanezco, desde que me despierto hasta que anochece, y voy sapeando con la televisión. Tengo algunos aparatos de radio para poder escuchar de otros países, pero ahora en mi celular está todo, con las aplicaciones puedes escuchar radios desde Riobamba hasta el último rincón del planeta, puedes escuchar radios chinas o donde tú te puedas imaginar. Solo lo importante es que sepas el idioma, ¿no? Yo creo que la radio es algo definitivamente grandioso que ha podido pasar en mi vida. Y te cuento que yo escuchaba CRE en Riobamba, ¿no? Cuando era muy pequeñito, muy niño. Mi padre tenía un radio que lo tengo por aquí por la sala, como recuerdo, un Nidico que está nuevito. Él sintonizaba la CRE satelital, HCJB y alguna otra radio de Quito. Y yo le oía la CRE ahí, los deportes con Petronio Salazar y otras voces que ya lastimosamente dejaron un gran legado. Y mira, ahora doy noticias en la CRE satelital. Qué lindo, es un sueño cumplido. Yo pienso que muchos hemos cumplido nuestros sueños por haber escuchado las emisoras que escuchaban nuestros padres, que no, sin querer queriendo, como se dice en un programa de televisión mexicano, pero que nos influenciaron tanto. Fernando, tú en la respuesta anterior, ya para finalizar, tú hablabas acerca de que ya eres abuelo, tú formaste un bonito hogar, te casaste con una amiga mía también de la Facultad de Comunicación Social, Sandra Sánchez. Has mantenido un hogar muy sólido. ¿Cómo pudiste fusionar esto de la comunicación y también mantener un hogar que es muy fundamental también? Sí, te digo, o sea, yo sí le soy agradecido a Dios, ¿no? Yo creo que en todos los hogares hay algunos inconvenientes, de vez en cuando hay crisis, pero de esas crisis uno saca grandes lecciones. Y lo fundamental es de que tú dejes unas estructuras para tu familia, ¿no? Si tú pregonas en la radio de que compartas el tiempo en familia el fin de semana, que le dediques a la familia, a lo mejor tienes que hacerlo en la práctica, ¿no? Porque una cosa es predicar y otra cosa es hacerlo. Y yo creo que en ese sentido he tratado de hacer las cosas de la mejor manera, y también teniendo al lado una persona que siempre ha estado en las buenas, en las malas, y que siempre me ha dado el lugar y ha valorado todo lo que hago. Yo creo que Dios ha sido muy grato conmigo. Solo las únicas tristezas que tengo es haber perdido ya a mi madre, a mi padre y a mi hermana, de una familia de 4, imagínate, pero ahora tengo una familia de 8 con la cual me siento todos los días a desayunar, a almorzar y a cenar, ¿no? Y son cosas que te llenan la vida, ¿no? Y fuera de eso, haces lo que te gusta, la radio desde la casa. A veces has ganado muy bien con la radio, has tenido muy buenos ingresos, otras veces has tenido que hacerlo a los honores, ¿no? Hasta conseguir un auspiciante, por ejemplo, pero siempre se han abierto las puertas tarde o temprano, y El eso salario es emocional que dicen. maravilloso. Ajá, claro, claro, Es el salario definitivamente. emocional. Sí, eso creo que es la radio, ¿no? Y agradecido con todos, ¿no? Hay algunas radios que tal vez no les he mencionado, por ejemplo, Latina también hubo una época muy significativa, la radio Latina, la radio Bolívar del recordado Aguilar, bueno, a Santiago, hasta ahora nos llevamos con Santiago Aguilar, que fue hijo de Jorge Aguilar Ventimilla, él ya desapareció. También, bueno, lo de distrito que ya dijiste tú, municipal, Radio Centro, y así Visión también con Diego Kendo.
se ha hecho cosas muy, muy interesantes. Y mira que con Diego Kendo nos llevamos hasta ahora bien, hace unos pocos días me llamó, cruzamos ideas, no sé si algún rato podemos volver incluso a hacer algo en visión, sería espectacular, o donde haya la posibilidad de seguir aportando con lo que uno ha aprendido durante estos años. Qué lindo, Fernando, conocer tu trayectoria y parte de tu vida. Yo creo que nos faltó el tiempo para conversar sobre las cosas, para llegar al meollo muchas veces o la esencia de tu vida que ha sido la radio. Fernando, yo quiero agradecerte a nombre de Voces de mi Ciudad, sobre todo por compartir tu historia y para que nuestros oyentes y televidentes conozcan algo más de lo que está detrás de ese aparato que nosotros cuando éramos niños era muy grande, ahora en cambio se lo puede escuchar en el celular. Muchas gracias por habernos acompañado, Fernando Cajo Cisneros, que 3 décadas informándonos, 3 décadas acompañándonos y sobre todo siempre lo que valoramos y lo que yo siempre te digo, siempre buena persona. Muchas gracias, Fernando. Eso es lo fundamental, mi querida Iliana, y yo sé que para ser buen periodista, primero uno tiene que ser buena persona. Y tú eres una buena periodista porque eres una buena persona. Mira que es tan sencillo, ¿no? Primero tienes que ser buena persona y ahí podrás ser un buen periodista. No es mejor periodista el que tiene las primicias ni el que grita más, sino el que es buena persona. ¿Y qué es lo que esperamos las buenas personas? Que hay un mundo mejor cada día, ¿no? Y hay que insistir, persistir y nunca desistir. Muchas gracias, Fernando. Y nos despedimos y vamos a dejar con un audio de cómo tú presentabas las noticias en un medio de comunicación de acá de la capital ecuatoriana. ¿Qué te parece? Entonces vamos con el audio. Perfecto. Gracias, Fernando, y un gusto haberte entrevistado. A ti, Ileana, y que sigas adelante con otras voces que tienen nuestro país, nuestra ciudad. Qué bueno que hayas topado este tema y te deseo muchos éxitos, muchos likes y muchas visitas a tu canal por el cual estás transmitiendo este programa. Y ya vendrán más ideas, ¿no? Porque eres una persona muy creativa, yo te admiro bastante. Nunca estás quieta, eso es lo fundamental. Muchas gracias. Un abrazo, Fernando, y saludos a mi amiga, a Sandra, a tus hijos y a tus nietos. Te felicito. Muy amable, gracias a Buenas ti y tardes. también a tu familia. Gracias. Muchas gracias. Vamos con el audio, José Miguel. Muchas gracias, Fernando. ¿No? El INOCAR advierte sobre oleaje durante el feriado. El INOCAR advierte sobre oleaje durante el feriado. El 69% de la red vial está expedita para estos próximos días de asueto en nuestro país. Las terminales terrestres incrementaron frecuencias de buses por el feriado de Carnaval. En tanto, las terminales aéreas reciben a cientos de pasajeros a esta hora. Destacamos también, concurso para fiscal general se queda con 14 postulantes. El precio de la gasolina super vuelve a bajar en este mes de marzo. En pleno siglo XXI eso no se llamará tortura, mi querido Fernando. Y entonces haber dicho esas cosas es como que se cayó el mundo cuando todo eso es verdad, y creo que la señora defensora del pueblo ha recogido en su informe que venía realizando. Nos volveremos a ver el próximo miércoles cuando sean las 17 horas. No se olvide de hacer el bien sin saber a quién. Felicidades, un buen feriado. Muy buenas noches. Les dejamos en compañía de los intrépidos. Party. Quiero contarte lo que ha sucedido. Déjame hablar, solo eso te pido. Juro no vuelvo a salir a la disco. No me puedo ni mover. Me pego un baño a ver si revivo. Espérame un rato, ya mismo te explico. ¿Quién te ha contado? Te juro no he sido. Yo te vi en el Instagram. Like. En la foto de tu amiga en la playa. Like. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.